cuando uno piensa en guerra, lo que nos imaginamos es una lucha armada con eventos muy violentos. Esa es la imagen que tenemos de la guerra, además siendo animales bélicos, porque lo somos. A lo largo de la historia hemos vivido un montón de eventos en las cruzadas, o sea, váyanse para donde quieran. Simplemente la guerra tiene esta imagen ya predeterminada en nuestra cabeza de violencia. Y en realidad la guerra o la definición de la guerra en el Larousse, en el pequeño Larousse, que no tiene nada de pequeño, o sea, este es el pequeño Larousse, ya por vida del Señor. En el pequeño Larousse, el significado de guerra es la acción de ponerle fin a algo. Con esto en mano, yo les quiero decir, o quiero con ustedes recordar a Lyndon B. Johnson. A él probablemente lo recuerdes como el presidente de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Una guerra espantosa que ocupó 7.5 millones de toneladas de bombas. Y que por más cuerpo militar que le aventaron, por más lana que le metieron, por más empuje que esta guerra tuvo del gobierno norteamericano, la perdieron durante el mandato de Nixon, que fue quien le siguió. Ahora, Lyndon Johnson fue el primer presidente del mundo en declararle la guerra a la pobreza. Y quiero platicarles por qué. Partiendo claramente de una enorme carga financiera que traían después de haberle metido más de 120,000 millones de dólares a la violencia, ¿qué seguía? Pues otro campo de batalla, ¿no? Que era la inflación desmesurada, que tocaba hilos muy, muy delicados en esta construcción de la idea de la gran sociedad o del American Dream, ¿no? Del sueño americano. Esta imagen de carencia, esta imagen de pobreza, no empalmaba con la energía y con el vigor del poderío que quería proyectar Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Cambiar la imagen, así de fácil. Entonces, se ponen a armar todo un proyecto y en 1964 entra en vigor esta ley de oportunidades económicas. Por cierto, administrada por el cuñado de Kennedy, llamado Shriver, quien estaba casado con su hermana Eunice. En fin, ellos aventaron programas de construcción de viviendas, de capacitación para empleos, para darle empuje a la economía. Y claro que también hicieron acciones comunitarias, por supuesto. Emprendieron un proyecto de préstamos para nuevos emprendedores. La recuperación de fincas, había muchas personas que tenían ahí a sus animalitos o sus sembradíos que pues después de la guerra se habían quedado sin nada o que simplemente estaban abandonadas y le invirtieron dinero a todo esto, ¿no? Apoyaron a los migrantes también, porque después hubo muchísimo. Estados Unidos es the land of the free, ¿no? Entonces apoyaron a todos los migrantes y trajeron programas internacionales, sobre todo de la India, para apostarle a la educación. Entonces preparaban a adolescentes, imagínense, a los 18 años te vas a la guerra, obviamente pierden carreras, pierden oportunidades de estudios. O había una crisis educativa, por supuesto, en los Estados Unidos y lo que pensaron fue, bueno, vamos a traernos la mejor educación de todas partes y vamos a educarlos en materia de agricultura, de finanzas, escolares, en fin, le apostaron a la educación. Y de repente pasa el tiempo, sacan estadísticas, se ponen a estudiar y se dan cuenta de una cosa gravísima, que los más pobres en los Estados Unidos eran los ancianos. Y entonces, imagínate, tú tienes un gobierno que le apuesta al desarrollo de fincas, una finca tendría que estar administrada por una persona fuerte, joven, que le meta el trabajo en la tierra, que se pueda poner a jalar a sus animalitos. Le apuestas a la educación, pues igualmente, chavos. Y resulta que los pobres o los más pobres de los Estados Unidos eran los ancianos. Entonces, ¿cuál proyecto a largo plazo? Se les había acotado.
¿Cuál proyecto emprendedores? Se les había acotado. Los viejitos necesitaban otra cosa. Ellos ya habían acabado de trabajar. Ellos necesitaban medicinas. No hay problema. Entonces, ¿qué Estados Unidos? Pues nace el Seguro Social. Así nace el Seguro Social. Ahora, sucede también que pasando el tiempo tenían otro problema, que es imposible de erradicar la pobreza si lo tienes sobre la mesa. Y esto es la discriminación racial, que Estados Unidos hasta la fecha lo vive. Entonces, lo que hicieron, de por sí el movimiento estaba en auge, los quiero llevar a los años 60, en donde pues ustedes saben que empezaba a haber un movimiento importante con Malcolm X, con Martin Luther King Jr., o sea, realmente una sociedad de afroamericanos que lo que estaban luchando para tener un lugar en los Estados Unidos, para tener una voz, para tener voto, para tener derecho al trabajo. Y entonces ya venía toda esta bolita de nieve, ya venía accionando. Y entonces Estados Unidos dice, perfecto, me voy a trepar de ahí, y ponen en marcha otra propuesta, que fue prohibir la discriminación. Y entonces legislan los derechos civiles y consiguen este objetivo en 1967. ¿Qué hicieron? Ya le metieron a la educación, le metieron a las fincas, le metieron al seguro social, le metieron a la erradicación de la discriminación. Y te das cuenta, caray, esta guerra en Vietnam condenó el sueño americano. Que por cierto, Vietnam hoy es uno de los países más educados a nivel global. Condena el sueño americano. La administración de los sueños, voy a ponerlo más correctamente, la administración del sueño americano, porque estamos hablando de varo. Ahora, Johnson se da cuenta a tiempo, porque durante su mandato acomodó todo lo que pudo, ¿no? Hizo, de hecho, yo creo que hasta lo imposible por erradicar cualquier tipo de riesgo. ¿Qué hace falta esto? Órale, le pellizcamos. ¿Qué hace falta el otro? Órale, le pellizcamos. Puso a muchísimas personas, un personal, a ver cómo se podía salir de la pobreza. Y entonces al final de su mandato, sí, efectivamente, habían bajado los niveles de pobreza, pero el gasto que se empujó para erradicar todo eso, pues ya estaba comprometido. Entonces la lucha de Johnson continuó. Había una deuda, ¿no? Con los bancos, con las instituciones hospitalarias, con las instituciones farmacéuticas, con absolutamente todo. Y la lucha de Johnson continuó con Nixon y sucesivamente. Lo dejó al mundo como una huella y también como una herencia hacia las futuras generaciones y futuros gobiernos. La pobreza en Estados Unidos hoy, estamos hablando del 2023, sigue siendo un tema racial. Fíjense, hoy, actualmente, el 12% de la población norteamericana es pobre, carga con esta etiqueta. Y por eso tanto fuego en materia de migración, porque si siguen entrando migrantes, aumenta entonces la pobreza en los Estados Unidos. Con esto, hermano, podemos entender por qué, aunque Estados Unidos es the land of the free and the home of the brave, ¿no? La tierra de los libres, y también producto de la migración. Si te pones a pensar cómo se hace Nueva York, cómo empieza a poblarse Estados Unidos, es puro migrante, ¿no? Y hoy lo que busca entonces Estados Unidos es levantar muros. La pregunta es ¿por qué? Justamente porque la migración los lleva a un estado de pobreza que no es la imagen del sueño americano. Ahora, con esto en mano yo quiero hacerles dos preguntas a ustedes, queridísimo auditorio. La primera es, ¿dónde creen que se quedan los migrantes? Por supuesto. Ahora, ¿dónde creen entonces que aumenta la pobreza? Por supuesto. Con otras muchas herramientas que Andrés López le ha aventado ahí a la olla, ¿no? Entre ellas, pues, cómo ha cedido o se ha hecho de la vista gorda con el narco, sus mensajes de abrazos y no balazos. Él ha permitido que permee la delincuencia en nuestro país, haciendo más pobres. Entonces, cuando decía Andrés, primero los pobres, claro que sí. Ese es su proyecto, hacer pobres para tener al pueblo sabio de su lado. ¿Con qué? Con dádivas de jodidos.
con 1,000 pesos cada 3 meses para sacar adelante la quincena de una familia que a veces es hasta de 8 personas en un solo techo. De no haber cambios en la política exterior, de no haber proyectos que puedan financiar o promover, vamos a ponerlo así, financiar la pobreza o promover la riqueza, México terminará por ser un país de pobres. Y eso es lo más preocupante de todo. Yo con esto, pues, invitarlos simplemente a hacer una breve reflexión de qué es lo que hay que cambiar para el siguiente mandato, a qué se le tiene que apostar. A lo mismo que le apostó Johnson. Educación, hay que dar financiamiento a los emprendedores, hay que voltear a ver nuestro seguro social, hay que voltear a ver los medicamentos, hay que voltear a ver a los ancianos, hay que voltear a ver muchas cosas me imagino así un cenicero que se fueron así apagando en el sexenio de este imbécil. Por supuesto que va a haber que buscar la forma de hacer un país de ricos, en donde el dinero no sea mal visto. La pobreza es lamentable. Todos tendríamos que tener la oportunidad de tener nuestros lujos, nuestras casas, nuestras televisiones, tener ese American Dream en nuestro país. Un coche, un trabajo, acceso a una educación de calidad. Y México bueno, no México, porque yo no voy a hablar en plural. México tiene ganas de salir adelante, México es resiliente, México siempre tiene un proyecto para darle la vuelta a la hoja, México siempre sale adelante con las uñas, con la inteligencia, con absolutamente todas las herramientas. Bueno, y déjenme hacer una recapitulación. ¿Por qué estamos hoy en esta crisis que es terrible, que nos posiciona en uno de los países más violentos del mundo? Creo que hoy amanecimos siendo el país número... Híjole, no les quiero decir una estupidez. Aquí lo tengo. Déjenme les digo exactamente. ¿Dónde está mi email? Aquí está. Les voy a decir, en el indicador de riesgo en el país, México pasó al 5º lugar. Al 5º lugar. Hoy salió la nota en el Reforma y déjenme les digo, estaba en el número, a ver si está por aquí el indicador. No está. Ay, no me baja la página, pero en fin, es una pena. Obviamente, cuando tú tienes un país que es altamente violento, es producto de una sola cosa: falta de dinero. Porque entonces la gente roba para poder llevar comida a su casa. Y a la hora que tienes violencia en la calle y tienes una enorme pobreza, resulta difícil poder hacer una vida honesta cuando se solapa la delincuencia. Esto no puede seguir sucediendo en este país y obviamente las cosas tienen que cambiar. Esta transformación fue una de